Bienvenidos al módulo 3, donde vamos a desarrollar, vistas las dificultades diagnósticas que hemos plasmado en el módulo 2, cómo podemos llegar a un diagnóstico de mayor certeza, no pasar del diagnóstico de sospecha por la historia clínica, por los signos y síntomas que hemos observado, pero viendo las enormes dificultades que estos signos y síntomas son comunes a otros numerosos procesos, tendremos en muchas ocasiones que desplegar. Y este módulo 3 trata de esto, de cómo diagnosticar el asma. Y nos vamos a basar en 5 vídeos que vamos a presentar a continuación: las pruebas complementarias que ayudan al diagnóstico, la función pulmonar en el asma infantil, la espirometría forzada como herramienta común para el manejo y diagnóstico de asma, las pruebas de broncodilatación y cómo clasificar el asma en relación a estos medios diagnósticos. En primer lugar, en este primer vídeo de este módulo 3, vamos a hacer una pequeña revisión de las pruebas complementarias que ayudan al diagnóstico. Pruebas complementarias que van a intentar confirmar el diagnóstico cuando tenemos dudas razonables, pero también pruebas complementarias que no solo son diagnósticas o en parte diagnósticas, sino que nos van a facilitar el control del asma y el seguimiento del mismo, porque lo que queremos, no se olviden ustedes, es que un niño asmático sea hoy un niño sano y mañana sea un adulto sano que no tenga asma. El estudio de la hiperrespuesta bronquial, si entendemos que el asma, recuerden el módulo 1, una de sus características es que en determinadas situaciones la población normal no responde con tos, pero el asmático sí, como en situaciones de contaminación medioambiental. Entra un niño o un adulto joven en un ambiente donde hay humo de tabaco y tose, esa hiperrespuesta bronquial es característica del asma, no específica, pero característica. Y esta hiperrespuesta bronquial se estimula mediante fármacos, metacolina, manitol, etcétera. Se estimula mediante el ejercicio físico y tiene una respuesta de estimulación de cierre de bronquio mayor que la población normal. De esto hablamos de hiperrespuesta bronquial. Habrá momentos en que tengamos que estudiar la hiperrespuesta bronquial porque no tengamos claro el diagnóstico del asma. Sepan que podemos estudiar la hiperrespuesta bronquial a través de fármacos inhalados o a través de ejercicio físico o a través de alergenos cuando sospechamos un asma alérgica también potente. También podemos estudiar la inflamación, porque recuerden el módulo 1, el asma es una enfermedad inflamatoria crónica y podemos estudiar la inflamación ligada a determinados componentes de la misma. Si mayoritariamente el asma es una enfermedad inflamatoria ligada a los eosinófilos, uno de los productos inflamatorios que podemos medir es el óxido nítrico exhalado. Y lo podemos medir y va a ser una medida directa de la inflamación eosinofílica y nos va a ayudar al diagnóstico, nos va a ayudar al control y en determinadas circunstancias, no siempre habrá que estudiar el óxido nítrico exhalado, pero en determinadas circunstancias es una ayuda diagnóstica y es una ayuda al manejo y a el evitar las reagudizaciones del asma midiendo indirectamente la inflamación. El óxido nítrico exhalado será un marcador subrogado de la inflamación. Por último, los estudios de alergia. Los estudios de alergia, la alergia es un componente muy importante del asma y lo podemos hacer a través de pruebas cutáneas donde colocamos determinados antígenos estandarizados y sobre ellos hacemos una incisión metodológicamente muy estandarizada y utilizaremos aquellos antígenos que predominan en nuestra zona o región. Nosotros desde Euskadi, desde el País Vasco, no vamos a hacer estudio de polen del olivo, pero que duda cabe que en Andalucía lo tendrán que hacer porque no son alergenos propios de nuestra zona. Pero el estudio de la alergia es importante, tanto desde el punto de vista de los PRICs, de las pruebas cutáneas, como también en ocasiones cuando los niños son más pequeños y la reactividad de piel es menor, tendremos que estudiarla en sangre a través de la medida de la inmunoglobulina E total y de las específicas. Y con estos 3 temas, estudio de la hiperrespuesta bronquial, estudio de los marcadores subrogados de la inflamación a través del óxido nítrico exhalado y estudio de la alergia, exámenes complementarios los 3 que en numerosas ocasiones nos van a ayudar a establecer un diagnóstico más correcto
de asma. Muchas gracias.